Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre sistematización del sistema nervioso. Básicamente es conocer cómo se distribuyen los diferentes axones, tanto sensitivos y motores, que van a transcurrir por la corteza cerebral, por la cápsula interna, por la médula espinal y van a llevar la información que uno va a emitir o recibir. Entonces, recuerden que en el cerebro encontramos diferentes áreas que se llaman áreas de Brodmann, que son representadas por números. Las más importantes para estas vías son las áreas motoras, que es el área 4, o prerolándica, que se encuentra por delante de la cisura del surco central. Y la otra es el área 312, que es el área sensitiva primaria. Hay otras de importancia, pero en este caso vamos a enfocarnos en el área 4 y en el área 312. ¿Cómo se van a dividir las vías? Se van a dividir en vías sensitivas y vía motora. Para entenderle bien fácil, la vía sensitiva va de abajo hacia arriba, es decir, de la médula que recoge la información externa hacia la corteza cerebral. En cambio, la vía motora va desde la corteza cerebral hacia la médula espinal para emitir una acción en un músculo. Es por eso que recibe el nombre de, si va desde la médula espinal hacia el cerebro, espinotalámica. ¿Por qué talámica? Porque en el tálamo es donde se va a integrar la sensibilidad. Y en cambio, la vía motora, como va de arriba hacia abajo, va a llamarse córtico espinal. Es por eso que se llaman de esa forma y de esa forma lo puedes comprender. Empezando con la vía motora o la vía córtico espinal, tenemos que hay dos tipos, vía piramidal y vía extrapiramidal. ¿Por qué se van a diferenciar? Porque la vía piramidal atraviesa las pirámides vulvares, o sea, una estructura del bulbo raquídeo, y la vía extrapiramidal no atraviesa esa estructura. Esa es la primera diferencia. Ahora, la vía piramidal tiene la porción córtico-espinal y la córtico-nuclear. De estas dos, la que nos importa es la córtico-espinal, que va a tener dos porciones, lateral, que en su mayor porcentaje, y la ventral en un porcentaje menor. En cambio, la vía extrapiramidal tiene otras vías como la rubro espinal, retículo espinal, vestíbulo espinal, tecto espinal. Pero cuando nos lesionamos la vía piramidal, generalmente estamos hablando de la vía córtico-espinal lateral. Entonces, en su lado contrario estamos la vía sensitiva, que tenemos la parte esteroceptiva, que nos da la información del exterior, y la propioceptiva, que nos da información del mismo cuerpo. En caso de embriología, la esteroceptiva deriva del ectodermo y la propioceptiva del mesodermo. Entre las que tenemos como esteroceptivas tenemos a la espinotalámico lateral o térmico dolorosa y la espinotalámico ventral o de tacto grosero, protopático o de presión. En la vía propioceptiva tenemos la de vía consciente, tacto fino o fascículos de Gol y Burdage. Tienen diferentes nombres y con todos estos lo puedes entender o conocer en tus libros de anatomía. Hay otra vía que es un poco más pequeña, que es la vía inconsciente, que está formada por los fascículos espinocerebelosos. De todas estas nos importan esas tres: la espinotalámico lateral, la espinotalámico ventral y la de Gol y Burdage, que se encuentran en el cordón posterior de la médula espinal. ¿Qué tienes que saber de hecho sobre las vías? Es su ubicación en la médula espinal. Eso nos importa. Entonces, vemos este esquema que es para simplificar la disposición de las vías en la médula espinal. En este lado derecho vamos a encontrar las vías ascendentes. En la parte posterior se encuentra la vía de Gol y Burdage, no se olviden. En la parte lateral se encuentra el espinotalámico lateral y el espinotalámico anterior en la parte anterior. Esto desde el punto de vista sensitivo. También tenemos las otras espinocerebeloso, dorsal y ventral. Las que nos importan son las de color amarillo. Ahora, en las vías motoras tenemos dos, la córtico-espinal lateral y la córtico-espinal anterior. Y las otras cuatro que eran de menor importancia. Es decir, que en el cordón lateral encontramos la vía espinotalámico lateral y la córtico-espinal lateral, ¿no? Porque en ambos lados se van a encontrar ambas vías. Simplemente que para esquematizar lo hemos puesto
en un lado las sensitivas y en otro lado las motoras. Pero de forma bilateral encontramos ambas vías. Entonces empecemos a describir la vía motora piramidal, es decir, la vía que va a atravesar el bulbo raquídeo. Tenemos la parte lateral y ventral. Recuerden que la lateral es la más frecuente o la de mayor concentración. ¿Qué tienes que saber de toda vía? Es cuántas neuronas posee. La vía motora tiene 2 neuronas. Va a tener una neurona a nivel de la corteza y una neurona a nivel del asta anterior de la médula espinal. Entonces, la primera neurona de la vía motora se llama gigante piramidal de Betz y se encuentra en el área 4, es decir, el área motora. No se olviden que la corteza lateral, la córtico-espinal lateral son la de mayor grosor, un 70-90% de las fibras. Lo segundo que tienes que saber es el recorrido, el trayecto. Miren aquí cómo de la corteza desciende por la cápsula interna, brazo posterior, va hacia el tronco cefálico y a nivel de las pirámides vulvares se decusa. Decusación es cruzar. Entonces, la vía que se inició en el lado izquierdo va a descender por el lado derecho de la médula espinal. Y llega un momento donde se junta su segunda neurona y emite su nervio. Ese es el trayecto de la vía motora en la córtico-espinal lateral. Y la córtico-espinal anterior se diferencia de la lateral porque no decusa, es decir, la vía que nace en el lado izquierdo desciende por el bulbo raquídeo en el mismo lado y por la parte anterior de la médula, pero al momento de inervar la zona que le corresponde va a cruzar por la comisura blanca de la médula espinal. Esa es la diferencia entre la lateral y la anterior. ¿Cuál es la más importante? La córtico-espinal lateral, que no debes olvidarte que se decusa en el bulbo raquídeo, es decir, el lado derecho trae la información del lado izquierdo. Vamos a ver lo que nos importa cuando estudiamos una vía, es su lesión. Entonces va a haber lesión de primera neurona y lesión de segunda neurona. Recuerda que neurona se conoce en estos casos de vías como el cuerpo neuronal y su axón. Va a terminar cuando encuentre otro cuerpo neuronal. Es decir, la primera neurona, como es en el área 4, va a terminar cuando llegue a la segunda neurona que se encuentra en el asta anterior. Es decir, te lesionas en el bulbo, es primera neurona. Te lesionas a nivel de la médula espinal antes que llegue a la segunda neurona, sigue siendo primera neurona. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en lesión de primera neurona? Es todo aumentado. Hiperreflexia, hipertonía, el signo de Babinski, que es una dorsiflexión del dedo gordo, es decir, del primer gordo, y separación de los demás, en forma de abanico. Es un signo anormal en personas mayores de 1 año. Y clonus son series de contracciones rítmicas e involuntarias provocado por el estiramiento, por la hiperextensión de algún músculo. En cambio, cuando te lesionas desde el inicio de la segunda neurona hacia la inervación que corresponde, se va a considerar como lesión de segunda neurona y va a tener todo lo contrario. Si en la primera neurona había hipertonía, en lesión de segunda neurona hay hipotonía. Si había hiperreflexia, hay arreflexia. En la primera neurona hay parálisis espástica y en la segunda neurona parálisis flácida. Esa es la diferencia. Recuerda, si te lesionas por encima de la decusación, la lesión se va a expresar en el lado contrario. Y si lesionas la vía por debajo de la decusación, la lesión es del mismo lado. El término para definir del mismo lado es ipsilateral. Estas son las expresiones que tienen la parálisis de la vía motora: monoplegia, paraplegia, hemiplegia y cuadriplegia. El signo de Babinski, recuerden que es un signo de primera neurona, cuando el dedo gordo del pie se hiperextiende y los demás se separan, al estimular el borde externo de la planta hacia el primer dedo. Y ahora vamos a ver la otra parte, que es la lesión a nivel del cerebelo. El cerebelo va a tener 3 partes, una que es el paleocerebelo, como podemos ver aquí. La otra es el arquicerebelo, que se encuentra en el centro por el núcleo del fastigio y tiene que ver con el equilibrio.
Luego en la lateral es el paleocerebelo, que tiene que ver con el tono, y el núcleo es el globoso emboliforme, y en los laterales el neocerebelo, que tiene que ver con la coordinación. Estos tres núcleos se pueden lesionar y presentarse como alteración del equilibrio, alteración del tono postular y alteración de la coordinación. Eso ha sido la primera parte. Para conocer la vía sensitiva, busca la segunda parte de sistematización del sistema nervioso. Gracias.